salvaguras, ¿no? La salvaguras del caballo, otro tema, ¿no? Pero es que me venía ahora a la cabeza lo que antes hemos hablado, y lo que antes he hablado de las barbas reales y tal. Bueno, eso es el tópico y a lo mejor a todo el mundo le parece verosímil encontrar un tipo de personaje que no lo era así, y sin embargo le resulta verosímil. Entonces el escritor está obligado a ir por ese camino, está obligado a apartarse. En mi opinión, lo que la historia considera un hecho comprobado y es algo fácil de cualquier lector interpretar si es correcto o no lo que se le está presentando, yo creo que un autor tampoco puede hacer trampas, tampoco se puede inventar las cosas para que sean más efectivas en la narración. Es decir, yo creo que los grandes hechos históricos, lo que se considera que es una verdad histórica, yo no creo que el autor pueda obviarlo y elegir un camino más efectista por puro interés dramático. Lo que yo sí creo es que te puedes tomar licencias, obviamente, y las licencias de mentalidad de los personajes son, creo, las que están más disponibles para el autor, en primer lugar, porque es imposible, seguramente, comprender plenamente la mentalidad de otra época. Y allí donde hay grandes espacios de ignorancia o de interpretabilidad, el autor elige por su propia elección, por sentido dramático, por verosimilitud o por lo que quieras. Pero yo pienso que el autor de literatura histórica, en la medida en que el hecho histórico se considere que goce de una plena aceptación o de un amplio consenso, yo creo que el escritor tampoco puede inventarse la historia libremente. Si no es cuestión de, no creo que sea cuestión de inventársela, ni sí intentar ser efectivista. No sé, la época dorada de la novela histórica, donde surge es muy antigua la novela histórica, del siglo III a.C., pero donde surge realmente la novela histórica moderna es en el romanticismo, y están totalmente anclados en el tópico. No hay nada, o sea, no es donde se crean, bueno, donde se crean y se trabajan todos los tópicos, tanto medievales como antiguos. Porque su conocimiento de la historia es muy limitado y la ignorancia, digamos, la ocupan con tópicos o con imaginación. Pero hoy en día cualquier escritor, o sea, ¿qué quiero decir? Hoy en día creo que hay un exceso de escritor estudioso en el tema, cuando no tiene por qué ser así. No tiene por qué. Bueno, yo creo que entrando en lo que decía Arturo, en realidad los hechos históricos son la arquitectura, son el esqueleto con el que vas a montar la historia. O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que hay una serie de elementos que no vas a modificar porque son los hechos que están, o que, digamos, aunque incluso pueda haber discrepancias entre diferentes autores clásicos o las fuentes, tú eliges una. Y a partir de ahí, sobre esa, estás trabajando. Lo cual quiere decir que en medio, entre, digamos, lo que rellena todo ese esqueleto, bueno, pues puede ser muy discutible, puede ser más o menos verosímil y puede entrar incluso en algunos casos, dependiendo de lo poco que hayas tenido en cuenta ese esqueleto, pues puede entrar en la pura especulación, en la pura fantasía. Que eso es lo que entiendo que diferencia un poco también lo que es la novela histórica, en la que tienes en cuenta ese esqueleto, y la novela histórica que lo que prima es la historia o la trama lleve por determinados personajes o determinados entornos, sin importar mucho dónde está sentada, ¿no? La realidad o la verosimilitud que pueda tener, porque es que ni siquiera he hecho caso de, digamos, de los autores o de las fuentes más o menos reconocidas. O sea que, ¿dónde está el límite? Yo personalmente tengo que darte una razón. La supuesta erudición de ciertos autores que inciden demasiado en ella, cuando lo normal es que uno, excepto que sea profesional, acuda a gente que sabe, lleva a un terreno muy lesivo, que es la supuesta vocación de la novela histórica de enseñar historia. Y eso ha provocado grandes desastres. Y voy a decir uno que es paradigmático: Sinué el egipcio. Gracias a Sinué el egipcio,
La gente se cree que Akenatón era una especie de proto-Jesucristo, cuando lo que era un zumbao y bien militarista. Era un zumbao que hablaba con sol, pero más nada de pacífico, ni de unos ejércitos y le parecía cegar, lo que parece que los sintetas eran más brutos aún. Pero claro, la gente, como coge y dice, ya lo sé todo sobre Akenatón porque no he leído sino de Egipcios, era un tío que, pues, que está ahí en los mundos de Yuppie y tal. Pues no, es que los escritores, y eso es una responsabilidad de ciertos escritores de novela histórica que venden la falacia de que están contando la verdad. No es cierto. Estás siempre vendiendo ficción, entonces... Pero es más problema del lector, del concepto de... No, hay gente que vende, la novela. Hay gente que vende esa moto. Te estoy contando cómo fueron las cosas. Pero Guattari no vendía esa moto, ¿sabes? O sea, No, vendía ficción. Pero yo no sé cómo te vendía Guattari, pero no quiero decir que no he leído nada al respecto de qué opinaba él mismo en sus novelas, pero sí hemos visto autores incidir demasiado en prácticamente estoy haciendo una reconstrucción fidedigna de lo que era la Roma, pero ¿qué me estás contando? Bueno, yo estoy totalmente en contra de una tesis doctoral escrita con aspecto narrativo, ¿no? Creo que no se trata de eso. Quien quiere leer historia, pues estudia historia, divulgación, o lo que quiera, naturalmente. Pero sin embargo creo que la historia en la narrativa histórica es un telón de fondo, a veces forma parte de la misma trama, a veces es sencillamente el telón de fondo. Y en la medida en que el telón de fondo conozcas cómo era realmente, pues no hace falta sustituirlo por otro, ¿no? Si hoy en día tú haces una novela ambientada en Suiza, pues en Suiza hay montañas, hay vacas, hay nieve, Sí, no necesitas inventar Sí, pero ¿por qué esta exigencia a la novela histórica y no, por ejemplo, a la novela policial? Es que también o la a la tiene. novela... Sí, La novela policíaca yo creo que también la tiene. Sí, la tiene, pero no llega a este paroxismo. Hombre, es que si... Sin duda, o yo qué sé. No, si Julio César sabe el libro de los de marzo, girando. Claro, y si yo te mato de un disparo con un cuchillo, tampoco es novela policial. Pero, claro, o sea... Es que dentro de ese mundo también hay puristas que dicen esto es novela de misterio, no es novela política, no es una novela negra. Porque también tiene sus subgéneros, es decir, es que tiene razón, o sea, cuando llega un tío y se inventa una pareja a la Yankee investigando, pues que llega un purista y dice esto no es novela negra, ni novela policíaca, no tiene ninguna relación con la realidad, es una novela de misterio escrita a la libre. Vale. Pero ya estamos hablando de puristas. En novela policíaca ya estamos hablando de puristas. Sin embargo, en novela histórica es algo como más... O sea, ¿nos cuesta más utilizar la palabra purista? No, pero porque purista es purista. No, purista no. Es que a puristas nos llamaría a nosotros, porque un señor de la calle te diría que la película esa de Viriato es una película histórica. Y ahí se quedaría tan ancho. España. La serie de España te diría es una serie, pues eso es una histórica. Alguno de Islibris nos ha pedido por favor que pongamos a parir la serie. Yo me comprometí a hacerlo, la serie es horrible. No se puede parir. No se puede parir. Eso sencillamente que nosotros no es una serie histórica, pero mi madre diría, pues sí, si llevan espadas de romanos, si van falsitas, pues seguro que es histórica, efectivamente. No, yo creo... No. Abundando en esto, es que yo creo, y lo que decía también Arturo, ¿no? Es que yo creo que el que disfruta de la novela histórica en algún momento tiene que entonces coger algún libro de ensayo y mirar de enterarse de, bueno, otros puntos de vista, en este caso más historicista, con probablemente más desarrollo de las fuentes, etcétera, etcétera, por lo tanto que le sitúe en el periodo o le sitúe en el contexto y no está reñido una cosa con la otra. Siempre que además sepa que cuando va a entrar una novela histórica es novela histórica y que por lo tanto nos permitimos determinadas licencias allí donde creemos que debemos de tenerlas y ya está. ¿Disfruta con ella? Perfecto. ¿No disfruta con ella? Que la deje y abandone esa y coja otra, que hay otras maravillosas, ¿no? No, es que yo voy a decir algo al respecto, ¿no? Estoy de acuerdo con tu nombre, Javier. Porque es verdad, yo pienso que el error es del lector, porque es que lo primero es novela, y luego está histórica, o sea, y que si lees a Sino el Egipcio, que no me diga nadie que no hay nada sobre Egipto, historia de Egipto, puede, bueno, y si se quiere quedar con lo que viene, o sea, si tú quieres aprender historia leyendo novela, que eres un poco cómodo, o sea, como, pues con
confórmate en que sabes algo del periodo o que te vas a acercar a algo del O periodo. ves la película de Nankiewicz, por Es ejemplo. una falacia que se alimenta. Claro, o sea, es que no me parece... O sea, soy muy culta porque es que he leído todo lo de novela. No. Entonces, pienso que